Y si lo que está ocurriendo ahora mismo en el Vaticano no es solo un cambio de liderazgo religioso, sino una advertencia directa del cielo. Y si la elección del nuevo Papa no es una simple transición, sino una señal profética que está marcando el comienzo del fin. No hablamos desde el sensacionalismo, ni desde la conspiración sin fundamento, sino desde el discernimiento espiritual que tantos creyentes han perdido en medio del ruido del mundo. Hay momentos en la historia que parecen insignificantes para los ojos naturales, pero que en el mundo espiritual marcan puntos de no retorno. Y este puede ser uno de ellos. Porque cuando un nuevo Papa es elegido, no solo cambia un hombre en un trono, cambia el tono espiritual de una institución que influye en miles de millones de almas. La pregunta no es quién es León el 40º. La verdadera pregunta es, ¿qué representa su aparición en este momento tan exacto de la historia humana? Piensa por un instante en cómo ha cambiado el mundo en tan poco tiempo. Guerras, plagas, confusión moral, gobiernos tambaleando, familias destruidas, iglesias divididas. Y justo ahora, cuando el mundo parece estar al borde del abismo, se produce un evento global que mueve las piezas espirituales como pocas veces lo hemos visto. ¿Es esto coincidencia? ¿O es una advertencia silenciosa de que algo mucho más grande está en marcha? Hay cristianos que viven como si todo fuera a continuar igual, como si nada pudiera interrumpir su rutina. Pero tú que estás escuchando esto, sabes que hay algo más. Lo sientes en lo profundo del alma. Sientes que el tiempo se está acabando, que las profecías se están alineando, que lo que está escrito en el libro de Apocalipsis no es solo un relato simbólico, sino una hoja de ruta que se está desplegando ante nuestros ojos. Jesús dijo en Mateo 24:33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Y qué cosas estamos viendo hoy? ¿Qué señales están encendiéndose como alarmas en lo alto del cielo? La llegada de un nuevo Papa en un momento de oscuridad moral y crisis global no puede ser ignorada, porque cuando la Iglesia romana toma una nueva dirección, el eco espiritual se escucha en cada rincón del planeta. Y si el nuevo líder se presenta como un mensajero de unidad, paz o reforma, debemos recordar que incluso el enemigo puede disfrazarse como ángel de luz. Ahora quiero preguntarte algo, desde la sinceridad más profunda. ¿Sientes que algo grande se avecina? ¿Crees que estamos viendo señales que otros no quieren ver? Déjalo en los comentarios, porque quizás si compartimos lo que sentimos, lo que discernimos en oración, podamos despertar a otros que aún duermen espiritualmente. No estamos solos. Dios sigue hablando. Y a veces lo hace en medio de un cónclave, de un humo blanco, de un anuncio que el mundo celebra, pero que el cielo observa con cautela. Y es precisamente esa celebración mundial, casi automática, casi mecánica, la que debería despertarnos la mayor inquietud. Porque cuando el mundo entero aplaude sin preguntar, cuando las multitudes se dejan llevar por la emoción sin examinar el espíritu de las cosas, entonces algo se está moviendo en las sombras. El enemigo sabe que ya no puede atacar de forma directa. Ahora se disfraza, se sienta en lugares altos, susurra verdades a medias y usa símbolos que la mayoría no se detiene a discernir. ¿Y qué lugar más estratégico para una operación espiritual encubierta que el Vaticano? ¿Qué institución tiene más peso simbólico y religioso que la que encabeza el Papa? La figura del pontífice no es solo administrativa, es arquetípica, representa autoridad, representa guía, representa para muchos la voz de lo divino en la tierra. Pero ¿y si esa voz ya no es lo que parece? ¿Y si detrás de cada gesto de humildad se esconde una ingeniería espiritual diseñada para preparar a las masas para algo mayor y mucho más oscuro? No se trata de señalar a un hombre, se trata de abrir los ojos a lo que representa. Porque cuando un nuevo Papa es elegido en tiempos de caos, debemos preguntarnos si se está levantando para traer verdad o para inaugurar la etapa final de una narrativa mucho más antigua, que se remonta al principio mismo del conflicto entre la luz y las tinieblas. ¿Acaso no dijo Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3-4 que vendrá la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, el cual se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios? ¿Qué ocurrirá si el nuevo liderazgo de la Iglesia
empieza a suavizar las escrituras, si comienza a predicar unidad a costa de la verdad, si empieza a derribar los muros que Dios puso como protección para su pueblo, todavía es pronto para ver todas las consecuencias de esta elección, pero no podemos permitirnos el lujo de mirar hacia otro lado. No ahora, no cuando todo se está acelerando, porque la pregunta real no es si el nuevo Papa es bueno o malo. La pregunta que debes hacerte es esta: ¿está su llegada alineada con la voz de Dios o con el cumplimiento de una agenda profética que no todos están dispuestos a aceptar? Y esto apenas comienza. El momento en que el humo blanco se elevó sobre la Capilla Sixtina no fue solamente una señal de elección, fue una señal para el mundo espiritual. Porque cuando el Vaticano anuncia a un nuevo líder, las fuerzas invisibles también se reacomodan. Y aunque los ojos de millones estaban puestos en el nombre, en el rostro, en las primeras palabras del nuevo Papa, pocos se detuvieron a preguntarse: ¿qué se está moviendo realmente detrás de esta transición? ¿Quién está ganando influencia cuando parece que solo hay celebración? Es que en tiempos como estos, donde las profecías parecen acelerarse y la oscuridad se disfraza de luz, los cambios en el liderazgo religioso no son casualidad. Son parte de una preparación, una alineación que quizás nos esté acercando a un evento mayor. Mira las señales, mira el momento histórico. El mundo tambalea por crisis globales, guerras, divisiones morales, pandemias, inteligencia artificial que comienza a imitar lo divino. Y en medio de todo esto, un nuevo Papa. ¿Acaso no es eso lo que se profetizó? ¿Que en los últimos tiempos los falsos maestros hablarían lo que el mundo quiere oír? ¿Que se levantaría un sistema religioso con apariencia de piedad, pero negando su poder? Tal vez este no sea solo un cambio de rostro en la Santa Sede. Tal vez, sin que nos demos cuenta, estamos siendo testigos de un movimiento profético que conecta directamente con lo escrito en Apocalipsis 13, donde se habla de un líder religioso que prepara el camino para una figura aún más oscura, más carismática, más universal. Y lo que inquieta no es lo que se dice abiertamente, sino lo que se calla. Porque los verdaderos cambios no se anuncian a voces, se deslizan en gestos, en reformas sutiles, en discursos cuidadosamente redactados para evitar el escándalo, pero cambiar la estructura desde adentro. ¿Qué pasará cuando el nuevo Papa comience a hablar de unidad interreligiosa, de aceptación universal, de una fe sin dogmas, sin cruz, sin arrepentimiento? ¿Qué ocurrirá si comienza a redefinir el mensaje de Cristo, no desde la Biblia, sino desde la opinión pública? Aún no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que los tiempos finales no llegan con truenos, sino con susurros, con aplausos, con una multitud que mira al cielo sin darse cuenta de lo que realmente está bajando. Y esto apenas es el principio. Y si este nuevo Papa no es simplemente un sucesor más en la larga línea del Vaticano, sino un eslabón clave en una cadena que está arrastrando al mundo hacia un destino profetizado desde hace siglos, ¿qué implicaciones tendría eso para los cristianos verdaderos? No estamos hablando solo de un cambio institucional o teológico. Hablamos de una alteración profunda en la percepción de lo sagrado, en la autoridad espiritual que millones obedecerán sin cuestionar. Porque cuando el líder más visible de la fe global empieza a redefinir lo que significa seguir a Dios, cuando comienza a suavizar los mandamientos en nombre de la inclusión, cuando la cruz es cambiada por un símbolo más neutro y los principios bíblicos por discursos diplomáticos, entonces no estamos frente a una evolución, sino ante una desviación disfrazada de progreso. Apocalipsis 17 habla de una mujer sentada sobre muchas aguas, símbolo de una estructura religiosa que ejerce dominio sobre multitudes, naciones y lenguas. ¿Podría este nuevo liderazgo ser parte de esa imagen profética? ¿Podría el nuevo Papa estar alineado conscientemente o no con una agenda que trasciende lo humano? No lo afirmamos, pero tampoco podemos ignorar que todo se está alineando. La geopolítica, la tecnología, la cultura, el lenguaje, todo parece avanzar hacia una convergencia donde ya no habrá espacio para una fe radical, comprometida y obediente a Dios. Solo quedará espacio para una fe diluida, moldeada al gusto de los poderosos. Y es allí donde los verdaderos cristianos serán puestos a prueba.
Podría ser que lo que acaba de suceder en el Vaticano sea el comienzo de esa prueba. ¿Podría este nuevo papa no ser simplemente un pastor, sino un signo, una advertencia viva de que el tiempo se ha acortado y que aquellos que duermen deben despertar? Porque mientras unos celebran la elección, otros sentimos una inquietud que no se puede explicar con lógica, pero que resuena con fuerza en el espíritu. Y es justo en esa inquietud donde comienza la revelación. Pero cuidado, porque lo que sigue es aún más inquietante. Y si este nuevo papa no es simplemente un sucesor más en la larga línea del Vaticano, sino un eslabón clave en una cadena que está arrastrando al mundo hacia un destino profetizado desde hace siglos, ¿qué implicaciones tendría eso para los cristianos verdaderos? No estamos hablando solo de un cambio institucional o teológico. Hablamos de una alteración profunda en la percepción de lo sagrado, en la autoridad espiritual que millones obedecerán sin cuestionar. Porque cuando el líder más visible de la fe global empieza a redefinir lo que significa seguir a Dios, cuando comienza a suavizar los mandamientos en nombre de la inclusión, cuando la cruz es cambiada por un símbolo más neutro y los principios bíblicos por discursos diplomáticos, entonces no estamos frente a una evolución, sino ante una desviación disfrazada de progreso. Apocalipsis 17 habla de una mujer sentada sobre muchas aguas, símbolo de una estructura religiosa que ejerce dominio sobre multitudes, naciones y lenguas. ¿Podría este nuevo liderazgo ser parte de esa imagen profética? ¿Podría el nuevo papa estar alineado, conscientemente o no, con una agenda que trasciende lo humano? No lo afirmamos, pero tampoco podemos ignorar que todo se está alineando. La geopolítica, la tecnología, la cultura, el lenguaje, todo parece avanzar hacia una convergencia donde ya no habrá espacio para una fe radical, comprometida y obediente a Dios. Solo quedará espacio para una fe diluida, moldeada al gusto de los poderosos. Y es allí donde los verdaderos cristianos serán puestos a prueba. ¿Podría ser que lo que acaba de suceder en el Vaticano sea el comienzo de esa prueba? ¿Podría este nuevo papa no ser simplemente un pastor, sino un signo? Una advertencia viva de que el tiempo se ha acortado y que aquellos que duermen deben despertar. Porque mientras unos celebran la elección, otros sentimos una inquietud que no se puede explicar con lógica, pero que resuena con fuerza en el espíritu. Y es justo en esa inquietud donde comienza la revelación. Pero cuidado, porque lo que sigue es aún más inquietante. Y mientras los medios celebran con júbilo la elección del nuevo papa, presentándolo como un puente hacia la unidad global, los que observamos con ojos espirituales notamos los detalles que no aparecen en los titulares. ¿Por qué su discurso inaugural evitó por completo mencionar el nombre de Jesucristo? ¿Por qué sus primeras declaraciones giraron en torno a la inclusión de otras creencias, la protección de la tierra y la construcción de una nueva humanidad, pero omitieron conceptos clave como arrepentimiento, cruz, santidad y juicio? ¿Es acaso una omisión casual o un mensaje sutil dirigido a quienes saben leer entre líneas? Porque lo que se oculta en las formas suaves es a menudo más peligroso que lo que se presenta con violencia directa. Y cuando un líder espiritual con influencia mundial comienza a hablar como si todas las religiones fueran caminos iguales hacia la verdad, debemos recordar las palabras de Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Entonces, ¿qué pasa cuando esa verdad absoluta es sustituida por una verdad flexible? ¿Qué ocurre cuando la figura que millones seguirán ciegamente empieza a moldear la doctrina según el espíritu de la época? Algunos lo llamarán apertura, otros evolución. Pero los que conocemos las Escrituras entendemos que se trata de un proceso de preparación para algo mucho mayor. La Biblia habla de un tiempo en el que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. ¿Podría ser que estemos entrando en ese tiempo? ¿Podría ser que este nuevo liderazgo no sea el final, sino la antesala de algo proféticamente inevitable? Y es aquí donde la historia aún no ha terminado, porque lo que viene ahora no solo afectará al Vaticano, sino al mundo entero. Y si la elección del nuevo Papa no es casual,
sino una pieza perfectamente colocada en un tablero espiritual que pocos alcanzan a ver, ¿qué papel te corresponde a ti como creyente? Hay momentos en la historia donde el simbolismo supera a las palabras, donde los gestos, los silencios, las vestiduras y las declaraciones veladas cargan un peso profético que solo puede discernirse a la luz de la palabra. Este nuevo pontífice, presentado como un líder de paz y unión, podría estar encubriendo algo más profundo, algo que tenga que ver con un giro profético que ya ha sido anticipado por siglos. Recordemos lo que dice 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Podría ser que este movimiento de unidad mundial, esta búsqueda de una fe común global, sea el preludio de esa gran apostasía? Y si así fuera, ¿qué señales debemos observar? ¿Cuáles son los pequeños desvíos que parecen inofensivos, pero que abren la puerta a una transformación más oscura y definitiva? Lo que pocos están notando es cómo cada elección, cada nuevo mensaje, cada cambio sutil en los rituales y liturgias parecen no solo acercarse al mundo, sino alejarse del Evangelio. ¿Y si esto no es solo una estrategia de actualización? ¿Y si estamos viendo cómo la figura papal se convierte poco a poco en el epicentro de una religión universal que, en lugar de glorificar a Dios, glorifica al hombre? La pregunta ya no es si esto es posible, sino cuánto tiempo queda antes de que lo velado se haga evidente. ¿Estás preparado para lo que viene? Porque lo que descubrirás a continuación cambiará tu forma de ver este momento en la historia. Porque lo verdaderamente inquietante no es solo lo que el nuevo Papa ha dicho hasta ahora, sino lo que ha decidido callar. En sus primeras apariciones, sus discursos han estado cargados de un lenguaje cuidadosamente neutro, diplomático, pulido, pero peligrosamente vacío de referencias bíblicas directas. No es que se esté negando a Dios, no abiertamente, es que se lo está desplazando sutilmente, empujándolo hacia los márgenes del discurso, reemplazando las palabras del Evangelio con conceptos más agradables al oído del mundo moderno. Inclusión, diversidad, unidad global. Y uno podría pensar que no hay nada malo en ello, si no fuera porque Jesús nunca prometió que su mensaje agradaría al mundo. Al contrario, dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. Entonces, ¿por qué ahora parece que todo encaja tan bien con el sistema del mundo? ¿Por qué ahora el mensaje que antes incomodaba se vuelve tan fácilmente digerible? ¿Y qué sucede cuando el trono más influyente del cristianismo deja de incomodar al pecado y empieza a tolerarlo en nombre de la paz? Aquí es donde se abre una pregunta perturbadora que pocos se atreven siquiera a formular. ¿Y si este nuevo Papa no es el cumplimiento de una promesa, sino el cumplimiento de una advertencia? ¿Y si lo que estamos presenciando no es un nuevo capítulo de fe, sino la antesala de la gran apostasía profetizada por Pablo en 2 Tesalonicenses 2? El momento en que muchos, incluso los escogidos, comenzarán a ser seducidos por lo que parece bueno, pero niega el poder de Dios. Porque si esto es así, entonces lo que viene será aún más revelador, y puede que lo que hasta ahora solo hemos intuido, muy pronto se manifieste de manera imposible de ignorar. Porque mientras el mundo aplaude, mientras los titulares se llenan de palabras como esperanza, renovación o progreso espiritual, pocos se atreven a mirar más allá de la superficie. Pocos se preguntan qué hay detrás del telón, quién realmente mueve los hilos, qué intereses están alineados detrás de la figura del nuevo Papa, por qué fue elegido él y no otro, qué lo hace tan distinto como para generar tanto consenso o tanta preocupación en ciertos círculos silenciosos. No es casualidad que algunos líderes evangélicos ya hayan empezado a levantar la voz, advirtiendo que algo se está gestando, que las palabras cuidadosamente seleccionadas del Vaticano llevan un trasfondo que no todos están discerniendo. Porque lo que está en juego no es simplemente una nueva gestión eclesiástica, sino la posibilidad de un cambio doctrinal profundo, sutil, pero irreversible. Y en ese terreno, los cristianos fieles a la palabra de Dios deben estar más alertas que nunca.
Mateo 24 ya nos lo advertía, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Será esta una de esas señales? ¿Será este el inicio de un gran engaño que se disfrazará de luz, pero que poco a poco socavará las bases de la fe verdadera? Hay movimientos en lo oculto que están esperando que los creyentes bajen la guardia, que se adormezcan con discursos pacificadores, mientras se firma en silencio el desmantelamiento de la verdad absoluta. Y si esto apenas está comenzando, lo que viene podría superar cualquier expectativa. ¿Estás listo para lo que se avecina? Porque lo que revelaremos a continuación podría cambiar por completo tu perspectiva sobre este nuevo liderazgo religioso. Y si todo esto no fuera casualidad, si cada gesto, cada palabra y cada silencio del nuevo Papa estuvieran cuidadosamente medidos para preparar algo que la mayoría no ve, pero que desde hace tiempo se anuncia en la palabra. Porque cuando el poder espiritual se mezcla con las estructuras del mundo, cuando la autoridad religiosa comienza a hablar el lenguaje de los reyes y presidentes, no estamos viendo una simple coincidencia política. Estamos presenciando el surgimiento de una figura que puede, sin siquiera levantar la voz, influenciar el rumbo de naciones enteras. ¿No es acaso ese el tipo de liderazgo que el libro de Apocalipsis describe en sus símbolos más inquietantes? Hay quienes dirán que exageramos, que esto es solo un cambio normal dentro de la iglesia. Pero tú lo sientes también, ¿verdad? Esa tensión en el ambiente, ese susurro invisible que se mezcla con cada noticia, con cada decisión tomada desde Roma. El nuevo Papa ha sido recibido con júbilo por muchos, pero con cautela por aquellos que escudriñan las Escrituras y entienden que no todo lo que brilla es luz. Porque incluso Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Y la historia nos ha enseñado que los grandes engaños siempre se disfrazan de grandes esperanzas. ¿Qué pasará cuando este líder comience a introducir cambios que, aunque parezcan pequeños, alteren el corazón de la doctrina? ¿Qué ocurrirá si sus decisiones dividen aún más a los creyentes, separando a los tibios de los verdaderamente fieles? ¿Y si este fuera el primer paso hacia una unificación religiosa global, donde Dios ya no sea el centro, sino una excusa más en el discurso del poder? El reloj profético está corriendo, y el humo blanco que anunció la elección de este nuevo Papa quizás no solo marcó el inicio de un nuevo pontificado, sino de algo mucho más profundo. ¿Estás preparado para ver lo que viene después? Porque la próxima señal podría ser la que ya no deje espacio para la indiferencia, y lo que sigue, te aseguro, podría cambiarlo todo. Muchos aún no han entendido que los acontecimientos espirituales más trascendentales no siempre llegan con estruendo, sino con un susurro, con una elección, con una figura que parece inofensiva, pero que carga consigo un peso profético inimaginable. El nuevo Papa ha sido presentado ante el mundo como un hombre de paz, de diálogo, de reconciliación. Pero ¿qué sucede cuando esa paz no está cimentada en la verdad de la palabra de Dios, sino en un humanismo universalista que diluye el mensaje del Evangelio? ¿Qué ocurre cuando el liderazgo religioso más visible del planeta comienza a suavizar el pecado, a justificar la desobediencia, a reinterpretar las Escrituras con un lente cultural en lugar de reverencia espiritual? Lo que muchos celebran como apertura podría ser el velo que encubre el gran engaño que ya se avecina. Porque el verdadero peligro no está en lo que se dice explícitamente, sino en lo que se omite, en las verdades que ya no se predican, en los valores eternos que se cambian por aceptación temporal. No es casualidad que la elección de este nuevo líder ocurra en medio de un panorama global saturado de caos, confusión moral y crisis de identidad. ¿Te has preguntado por qué ahora? ¿Por qué este hombre en este momento? ¿Es simplemente una coincidencia histórica o estamos frente al cumplimiento silencioso de una advertencia milenaria? La Biblia nos habla de señales, de tiempos en los que muchos serán engañados por apariencia de piedad, pero negarán la eficacia del poder de Dios. Según Timoteo 3:5. ¿Es posible que estemos presenciando el inicio de esa apostasía global, disfrazada de unidad religiosa? ¿Podría esta elección marcar el punto de no retorno, la puerta por la que entrará una nueva era donde el verdadero cristianismo será marginado, silenciado,
perseguido. Y ahora te hago una pregunta directa a ti, que estás escuchando estas palabras. ¿Qué sientes en lo profundo de tu espíritu al ver lo que está ocurriendo? ¿Sientes paz o inquietud, descanso o alarma? Déjamelo saber en los comentarios, porque puede que tu sentir sea una confirmación para otros que también están despertando, que también se están dando cuenta de que algo no encaja, de que algo mucho más grande se está gestando. Y si esto apenas es el principio, ¿te imaginas lo que vendrá después? Eso es lo que exploraremos en la siguiente parte. Pero lo que vas a descubrir, no todos están preparados para escucharlo. Y mientras el mundo observa con ojos expectantes la llegada del nuevo Papa, pocos perciben lo que se está gestando tras los muros del Vaticano. Porque lo verdaderamente inquietante no es lo que se dice en las ceremonias, en los discursos de bienvenida o en los mensajes de unidad. Lo verdaderamente revelador es lo que no se está diciendo, lo que se oculta detrás de las palabras amables, lo que se negocia a puertas cerradas con los líderes del mundo, lo que se está preparando en silencio bajo el disfraz de un nuevo humanismo global. Y si este Papa no ha sido elegido solo por los cardenales, sino por una influencia más profunda, más oscura, que busca suavizar la verdad para que el engaño se haga aceptable incluso para los escogidos. Cristo advirtió en Mateo 24:24 que se levantarían falsos cristos y falsos profetas que harían señales tan grandes y prodigios que, de ser posible, engañarían incluso a los escogidos. ¿Podría estar cumpliéndose esa advertencia hoy delante de nuestros propios ojos? El lenguaje cambia, los símbolos se reinterpretan, las prioridades se alteran, y poco a poco, como una corriente imperceptible, el mensaje eterno comienza a mezclarse con una agenda que no proviene del cielo. Cuando la fe comienza a adaptarse al sistema en lugar de confrontarlo, cuando la palabra de Dios se vuelve negociable en nombre de la tolerancia, estamos ante un cambio que no es espiritual sino estratégico. Y aquí es donde el cristiano debe abrir los ojos, porque no se trata de atacar a una figura, sino de discernir los tiempos, discernir el espíritu que hay detrás de las decisiones, detrás de los gestos, detrás de cada señal. Como dijo Pablo en 2 Corintios 11:14, Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿por qué pensamos que sus planes se presentarían de forma evidente y grotesca? El engaño más eficaz es el que parece santo. Y aquí es donde quiero invitarte a reflexionar conmigo. ¿Qué señales has visto tú? ¿Hay algo en tu espíritu que te inquieta con esta elección? ¿Sientes que algo no cuadra, que hay una incomodidad que no puedes explicar? Escribe en los comentarios lo que percibes, porque este canal no es solo una voz que habla, es un espacio para cristianos despiertos, para hombres y mujeres que no quieren ser sorprendidos como los 5 insensatos de la parábola. Y lo que estamos a punto de revelar en las siguientes partes de este video podría cambiar por completo la forma en que interpretas lo que el mundo te está presentando como una victoria espiritual. Lo que viene a continuación no será cómodo, pero es necesario. Y si lo que estamos viendo con la elección de este nuevo Papa no es solo una transición de poder, sino la activación de una etapa anunciada desde hace milenios, una etapa que marca el desenlace de un plan espiritual que ha estado en movimiento desde el principio de los tiempos. Porque no es casualidad que justo en este momento de la historia, con guerras latentes, crisis morales profundas, una humanidad más distraída que nunca y una fe cada vez más tibia, surja una figura que, lejos de apaciguar, despierta sospechas, tensiones y un eco profético que resuena en quienes aún se atreven a leer la Escritura con los ojos abiertos. Cuando se nos dice en 2 Tesalonicenses 2:3 que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Estamos seguros de que sabemos identificar las señales cuando las tenemos delante? ¿O es que nuestra necesidad de paz y estabilidad nos ha vuelto ciegos ante lo evidente? La figura del nuevo Papa, su pasado, sus primeros discursos, sus decisiones aparentemente pequeñas, pero cargadas de simbolismo, podrían estar revelando mucho más de lo que la prensa, los analistas y el mundo quieren admitir. No se trata de teorías conspirativas ni de alimentar el miedo, sino de tener discernimiento.
ese don que el Espíritu Santo otorga a los que lo buscan de verdad, porque en tiempos de engaño global, hasta la verdad puede ser manipulada para parecer odio y la mentira puede vestirse con un ropaje de compasión. ¿Y tú? ¿Estás mirando más allá del humo blanco, más allá de las frases cuidadosamente estructuradas para agradar al mundo? ¿Estás oyendo la voz de Dios en medio de todo este ruido? Porque si no lo haces ahora, tal vez más adelante sea demasiado tarde. Déjame saber en los comentarios si tú también has sentido esa inquietud espiritual con esta elección. ¿Crees que este nuevo Papa es solo una figura más o un punto de inflexión profético? Tu opinión puede encender una conversación que muchos aún temen iniciar. Escribe con libertad, porque aquí se escucha lo que el mundo calla. Y lo que está por venir, aún no lo imaginas. Mientras el humo blanco aún flotaba en el cielo de Roma y millones alrededor del mundo aplaudían, una pregunta silenciosa comenzó a resonar en el corazón de aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír. ¿Qué hay realmente detrás de esta elección? Porque si observas con detenimiento, te darás cuenta de que no se trata solo de un cambio de rostro o de discurso. Se trata de una transformación profunda en el lenguaje espiritual, en la forma en que se interpreta el mensaje de Dios. Cada palabra del nuevo Papa, cada gesto, cada omisión está cargado de simbolismo. No es casualidad que en sus primeras declaraciones haya evitado ciertas menciones clave, ni es casualidad que se haya rodeado de figuras que durante años han promovido una visión cada vez más humanista y menos divina del Evangelio. Y si la figura del nuevo Papa no fuese solamente un líder religioso, sino la señal definitiva de un nuevo ciclo profético que apenas comienza a desplegarse. Los textos bíblicos están llenos de advertencias sobre líderes que vendrían vestidos de luz, pero con intenciones que distan de la verdad. Jesús mismo dijo en Mateo 7:15, «Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». ¿Acaso no sería el escenario perfecto que una figura altamente respetada, aparentemente piadosa, fuese utilizada como instrumento para introducir un mensaje distorsionado, una doctrina tibia que adormece la conciencia y debilita la fe verdadera? Y si esto ya está ocurriendo, no de manera abrupta, sino gradual, sutil, inteligentemente planeada, ¿cómo lo sabrías? ¿Cómo podrías discernir la verdad de la mentira si no estás arraigado profundamente en la palabra de Dios? Esto no es teoría de conspiración, es un llamado urgente a la vigilancia espiritual, porque quizás estamos presenciando no solo un evento eclesiástico, sino una jugada maestra dentro de un plan espiritual mayor que ha sido advertido desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y tú, que estás escuchando estas palabras, sabes que algo dentro de ti se mueve, se incomoda, se despierta. No ignores esa voz. Coméntame aquí abajo, ¿qué opinas tú? ¿Crees que esta elección tiene un peso profético? ¿Sientes que algo se está gestando más allá de lo visible? Porque lo que viene podría cambiarlo todo. Y si el nombramiento de este nuevo Papa no fuera un evento aislado, sino la pieza final que faltaba para activar una maquinaria profética que ha estado en silencio durante siglos, ¿lo reconocerías? ¿Podrías discernirlo entre los aplausos, las banderas ondeando en la plaza de San Pedro, entre la cobertura mediática que lo eleva como el Papa de la Esperanza? Porque no olvidemos que la verdadera batalla espiritual nunca se libra a la luz del día ni en los titulares de los periódicos. Se libra en los lugares secretos, donde el discernimiento es escaso y la apariencia lo domina todo. Y es aquí donde la Biblia cobra una vigencia estremecedora, cuando en Mateo 24:24 se nos advierte que surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios, que si fuera posible engañarían aún a los escogidos. No se trata de acusar sin pruebas, sino de observar con los ojos del Espíritu lo que está ocurriendo bajo el barniz de una aparente renovación. El peligro real no es que este nuevo Papa sea amado por el mundo, sino que sea aceptado sin discernimiento por la Iglesia. Que se le reciba con júbilo incluso cuando sus palabras comiencen a distorsionar lo que Dios ya ha dejado escrito. Cuando sus gestos, aparentemente llenos de compasión, comiencen a sembrar confusión. Y si te parece exagerado, recuerda que el enemigo no se presenta con cuernos y oscuridad,
Se disfraza de ángel de luz, como dice según Corintios 11:14. El gran error de muchos cristianos no será rechazar a Dios, sino seguir a un Dios que se parece al verdadero, pero no lo es. Un Dios moldeado por el consenso, por la cultura, por el deseo de paz sin verdad. Un Dios sin cruz, sin arrepentimiento, sin justicia. Por eso quiero hacerte una pregunta directa. ¿Crees que lo que acaba de suceder en Roma es una coincidencia más o una pieza dentro de un plan mucho más grande? Déjalo en los comentarios. ¿Sientes en tu espíritu que algo no está bien, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario? ¿Has notado ese susurro en el alma que no te deja tranquilo cuando lo ves hablar, cuando lo escuchas declarar frases que suenan bien, pero que están vacías del fuego del evangelio? Compártelo, porque quizás este video no es una simple opinión. Tal vez sea una confirmación de lo que ya sabías, pero no te atrevías a decir. Y lo más fuerte, aún no lo hemos revelado. Y si lo que acabamos de presenciar no es solo un cambio de nombre o rostro al frente de la Iglesia Católica, sino un movimiento estratégico dentro de un tablero profético mucho más amplio, ¿no sería necesario mirar más allá de las apariencias y comenzar a discernir espiritualmente los tiempos? Porque en medio de la euforia de las multitudes reunidas en la plaza de San Pedro celebrando la fumata blanca, hay señales que no deben ser ignoradas. Las Escrituras nos advirtieron sobre tiempos donde muchos serían engañados, incluso los escogidos si fuese posible. Y es precisamente esa posibilidad la que hoy debe estremecer al verdadero creyente. No se trata de señalar con el dedo ni de sembrar miedo. Se trata de entender que no todo lo que brilla proviene del cielo. Hay un tipo de carisma que seduce, una clase de liderazgo que arrulla a las masas, pero que en el fondo desvía lentamente los corazones del mensaje original de Cristo. ¿Estamos viendo el inicio de ese tipo de liderazgo ahora? Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cómo se distingue un falso profeta cuando habla de amor, de paz, de unidad? Esa es la trampa. El enemigo no se presenta con cuernos, sino con sonrisa. No llega destruyendo, sino prometiendo reconstruir. Pero ¿sobre qué cimientos? ¿Sobre la palabra de Dios o sobre una moral cambiante al gusto del mundo? Es allí donde el discernimiento se vuelve vital y donde tú, como oyente, tienes que tomar una postura. Porque lo que se acaba de decidir en el Vaticano no es solo una elección, es una señal. Y quizás, solo quizás, es la última antes de que comience aquello de lo que tanto hemos hablado. El cumplimiento final de la profecía, el inicio del tiempo donde la fe ya no será cómoda ni socialmente aceptada, sino costosa. Déjame saber en los comentarios. ¿Qué sientes tú sobre esta elección? ¿Crees que estamos frente a algo histórico o ante algo profético? Tu opinión puede ayudar a otros a abrir los ojos. Porque en este momento de la historia, callar es permitir. Y permitir es pactar con la tibieza. No dejes de ver lo que sigue, porque aún hay piezas ocultas que están a punto de encajar. Y cuando lo hagan, entenderás que lo que parecía coincidencia era advertencia. La elección de un nuevo papa siempre ha sido un acontecimiento cargado de simbolismo, tradición y esperanza para millones de fieles. Pero esta vez hay algo diferente. Hay un silencio que se percibe más profundo de lo normal. Una tensión en el aire que no se explica con palabras, pero que muchos sienten en el fondo del alma. Algunos lo atribuyen al contexto mundial, a la incertidumbre general que vivimos, a los cambios culturales. Pero, ¿y si no fuera solo eso? ¿Y si esta elección encierra un mensaje profético que pocos están dispuestos a ver? ¿Y si no estamos simplemente ante un nuevo pontificado, sino ante la consolidación de una figura que, bajo el velo de la santidad, podría representar el cumplimiento de una advertencia bíblica que lleva siglos resonando en las Escrituras? Recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muchos estudiosos han debatido por generaciones quién será ese hombre y cómo se manifestará. ¿Será político?
¿Será espiritual? ¿Será una figura inesperada? Lo cierto es que, históricamente, el escenario profético siempre se ha gestado desde el corazón del poder religioso. El Vaticano, con su influencia milenaria, no es ajeno a esto. Al contrario, es uno de los epicentros más vigilados por quienes estudian las señales del fin. Entonces, ante la llegada de un nuevo papa, que parece encarnar discursos cada vez más modernos, más tolerantes, más humanos, la pregunta inevitable es: ¿a costa de qué verdad se está abrazando esta nueva visión? Y aquí es donde tú entras, porque no se trata solo de mirar con sospecha, se trata de discernir. ¿Qué cambios has notado tú? ¿Qué sientes cuando escuchas sus palabras, cuando ves las decisiones que toma, cuando observas el rumbo hacia el que lleva a millones de creyentes? ¿Sientes paz? ¿O algo dentro de ti te dice que hay más de lo que se ve? Quiero que dejes tu comentario abajo. Quiero que compartas si sientes esa misma incomodidad espiritual, ese llamado silencioso a estar más alerta, a examinar las escrituras con mayor profundidad, a no confiar ciegamente solo por tradición. Porque el verdadero peligro no siempre viene disfrazado de maldad evidente. A veces viene vestido de bondad, de unidad, de modernidad. Pero su raíz está desconectada de Dios. Y cuando eso sucede, cuando la fe es reemplazada por consenso y la santidad por diplomacia, el terreno queda preparado para que surja aquello que fue anunciado. ¿Lo estamos viendo ahora? ¿Es este Papa una señal o la última advertencia antes del cumplimiento total? La respuesta quizá está más cerca de lo que imaginamos. Y lo que viene después podría sacudir los cimientos de lo que creíamos seguro. ¿Qué pasaría si este nuevo Papa no fuese solamente una figura religiosa, sino un símbolo deliberadamente elegido en este preciso momento de la historia para encarnar un giro silencioso pero letal? Porque hay decisiones que no se comprenden al instante, pero que con el paso del tiempo revelan su verdadera naturaleza. La elección de un papa no es un acto espontáneo, es el resultado de fuerzas que se mueven en lo profundo, a veces visibles, pero casi siempre ocultas. Y en un mundo donde el mal ya no se oculta tras sombras, sino que se viste con vestiduras sagradas y discursos amorosos, uno no puede evitar preguntarse: ¿qué representa en realidad este nuevo rostro que ahora ocupa el trono más influyente de la fe? Lo más perturbador no es lo que se dice públicamente, sino lo que se omite. ¿Por qué hay un silencio tan uniforme entre los grandes líderes del mundo ante ciertas señales que la Biblia ha descrito con precisión milimétrica? ¿Por qué cada vez que surge una figura que parece desafiar los fundamentos de la palabra de Dios, la mayoría guarda silencio o, peor aún, aplaude con fervor? ¿Será que el engaño final no se presentará como algo evidentemente perverso, sino como una verdad distorsionada, proclamada desde los altares? Cristo advirtió en Mateo 24:24 que se levantarían falsos cristos y falsos profetas que harían señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y si eso no te estremece, deberías volver a leer ese versículo. No se trata de sembrar miedo, se trata de abrir los ojos. El peligro real es espiritual, no político. Es el adormecimiento del discernimiento. Es el acostumbrarse a escuchar voces que suenan santas, pero que ya no claman por arrepentimiento, ni anuncian la verdad con autoridad. Voces que suavizan el evangelio hasta hacerlo irreconocible. Voces que podrían estar hablando incluso desde los púlpitos más altos. ¿Te das cuenta de lo grave que es esto? ¿Estás dispuesto a aceptar que la batalla ya no es entre religiones externas, sino dentro mismo de la fe? Y ahora dime tú, ¿sientes en tu espíritu que hay algo que no encaja con esta elección? ¿Crees que el nuevo Papa representa una señal más de los tiempos finales? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu opinión, porque puede que lo que tú compartas sea justo lo que otro necesite para despertar. Esto no ha hecho más que comenzar. Y lo que viene, nadie está listo para verlo. Y si este nuevo Papa, lejos de representar una renovación espiritual genuina, fuese más bien la culminación de un plan largamente diseñado para preparar al mundo para lo que muchos han ignorado durante años, estaríamos entonces ante la última señal antes del cumplimiento de las profecías más temidas del Apocalipsis. No se trata de alarmismo,
Se trata de abrir los ojos. Porque lo más inquietante no es que el mundo esté cambiando, sino que lo hace de forma tan silenciosa, tan calculada que apenas se nota. Y mientras los fieles cantan, celebran y confían, algo se está moviendo detrás del telón sagrado. Una figura elegante en su discurso, carismática en su trato, acogedora en su teología, pero peligrosamente alejada del Dios de la Biblia. Y si ese alejamiento no fuese casualidad, sino la herramienta perfecta para desarmar al creyente desde adentro, desde la misma estructura que siempre prometió guiarlo hacia la verdad. Es en este punto donde debemos preguntarnos, ¿qué se está gestando realmente en el corazón del Vaticano? ¿Por qué este nuevo Papa ha sido recibido con tanto fervor, incluso por sectores del mundo que antes rechazaban la Iglesia? ¿Qué significa que los medios, los gobiernos y hasta las corporaciones aplaudan cada palabra suya como si fuese un líder político más que un guía espiritual? No es necesario especular con teorías extremas, basta con observar cómo se redefine el pecado, cómo se diluyen los absolutos bíblicos, cómo se sustituye la reverencia por la popularidad. Y en ese movimiento lento pero decidido, muchos cristianos empiezan a sentirse cómodos cuando deberían estar alertas. Ahora bien, ¿qué papel jugarás tú en medio de todo esto? Porque no se trata solo de observar lo que ocurre allá afuera, sino de reflexionar sobre lo que ocurre dentro de ti. ¿Estás preparado para discernir el espíritu que se mueve detrás del nombre? ¿Sabes identificar cuando una doctrina suena bíblica, pero en realidad contradice a Dios? ¿Tienes el coraje de quedarte solo si es necesario, con tal de no traicionar tu fe? Son preguntas incómodas pero necesarias. Porque si este nuevo Papa es realmente la última señal antes del fin, entonces no hay tiempo para tibiezas. Déjame saber en los comentarios qué opinas tú sobre este tema. ¿Crees que este nuevo liderazgo espiritual representa un regreso a Dios o un desvío encubierto? ¿Qué sientes al observar cómo el mundo entero aplaude sin cuestionar? Tu opinión es vital, porque esta conversación apenas comienza y lo que viene después podría cambiarlo todo. ¿Estás listo para escucharlo? Y si el rostro amable que ha sido presentado ante el mundo no fuera más que una fachada cuidadosamente construida para una etapa que la humanidad aún no está lista para comprender, y si detrás de cada discurso conciliador se escondiera la preparación silenciosa para un cambio irreversible en la dirección espiritual del mundo, no se trata de alarmismo, sino de discernimiento. Porque la palabra de Dios nos advierte que en los últimos tiempos surgirán líderes que, vestidos con ropaje de cordero, hablarán como dragones. ¿Y qué significa esto? Que aparentarán mansedumbre, bondad, unidad, pero sus palabras, sutiles y atractivas, desviarán lentamente a millones del camino angosto que lleva a la vida eterna. No será con persecuciones abiertas al principio, sino con reformas suaves, con mensajes de paz que esconden concesiones peligrosas. El enemigo ya no se disfraza como un lobo salvaje. Ahora se sienta en los altares, bendice con palabras agradables, pero borra las líneas que Dios dejó claramente marcadas en su palabra. Este nuevo Papa no es solo un personaje eclesiástico, es un símbolo, un hito. Su elección ha sido celebrada por medios seculares, líderes políticos y hasta por quienes abiertamente se oponen a la fe cristiana. ¿Cómo se explica esto? ¿Desde cuándo el mundo aplaude tan fervientemente a un hombre que representa la supuesta verdad absoluta de Dios? ¿O es que quizás ya no la representa del todo? Cuando la cruz empieza a compartir espacio con banderas ideológicas, cuando las doctrinas eternas son cuestionadas en nombre del amor moderno, estamos frente a algo que va más allá de lo religioso. Estamos ante un fenómeno espiritual que demanda una respuesta urgente. Porque si ignoramos las señales, si callamos por miedo o por comodidad, seremos arrastrados por una corriente que no perdona tibiezas. Hoy más que nunca debemos recordar las palabras de 2 Tesalonicenses 2:3, donde Pablo advierte: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y tú? ¿Has sentido en tu interior que algo no encaja del todo? ¿Has percibido esa incomodidad inexplicable al ver cómo los fundamentos de la fe comienzan a diluirse en discursos progresistas?
Déjame saber en los comentarios si también sientes que esta elección no es una simple sucesión papal, sino el comienzo de un cambio profundo. No estás solo. Lo que viene a continuación podría confirmar tus peores sospechas. Y si lo que parece una ceremonia solemne, envuelta en incienso y cantos gregorianos, fuera en realidad una transición encubierta hacia algo más oscuro, ¿cuántos lo notarían? ¿Cuántos cristianos discernirían el cambio sutil entre lo sagrado y lo conveniente, entre lo profético y lo político? Porque mientras las cámaras enfocan los aplausos y los gestos de unidad, muy pocos prestan atención a lo que no se dice, a los silencios estratégicos, a las omisiones del evangelio que ya no incomoda, a las doctrinas que se diluyen para ganar aplausos del mundo. Y si ese silencio, justamente, es la señal más clara de que algo se está desviando. Jesús advirtió en Mateo 24 que muchos vendrían en su nombre y que incluso los escogidos podrían ser engañados. ¿Podríamos estar ante un liderazgo que, sin negar directamente a Dios, lo redefine para adaptarlo a una agenda global? Este nuevo Papa ha sido recibido con entusiasmo, con titulares que lo exaltan como un puente hacia la modernidad, un hombre del diálogo, la esperanza de una iglesia más humana. Pero, ¿qué significa exactamente eso? ¿Una iglesia más humana o una iglesia menos divina? Porque lo humano sin lo eterno es simplemente polvo, y lo preocupante no es el lenguaje que usa, sino lo que ese lenguaje prepara. Un terreno fértil para una fe sin cruz, sin arrepentimiento, sin confrontación. Una espiritualidad edulcorada donde todo está permitido, menos obedecer la palabra con radicalidad. Si este nuevo Papa es la última señal antes del fin, como muchos intuyen en sus corazones, entonces su liderazgo no será tibio, será definitivo. Porque detrás de cada sonrisa pastoral puede haber un giro estratégico, una pieza que, en el tablero espiritual del mundo, abre la puerta a una etapa profetizada hace milenios. Ahora, dime tú que estás viendo esto, ¿has sentido esa incomodidad interior ante lo que parece ser solo un nuevo capítulo? ¿Crees que este cambio es parte del cumplimiento de algo más grande que nosotros mismos? Déjalo en los comentarios. Es posible que tu voz ayude a abrir los ojos de alguien más. Porque si esta es la última señal, si el nuevo Papa representa más que una figura institucional, entonces estamos entrando en una nueva fase de la historia espiritual de la humanidad. Y lo que viene después solo lo comprenderán los que estén despiertos. Pero aún hay una pieza más en este rompecabezas, una que conecta directamente al Vaticano con una antigua profecía que hoy vuelve a resonar. Y ahora que el humo blanco se ha disipado y el nombre ha sido pronunciado ante el mundo, la pregunta que muchos no se atreven a hacer en voz alta empieza a tomar forma en el silencio. ¿Qué representa realmente este nuevo Papa? No solo como figura religiosa, sino como símbolo espiritual dentro de un escenario que desde hace tiempo viene mostrando señales inquietantes. Porque no es coincidencia que esta elección ocurra en un momento de aceleración moral, donde lo que antes era llamado pecado ahora es celebrado, y donde el discernimiento espiritual ha sido reemplazado por la corrección política. ¿Es este nuevo Papa el guía que encenderá un nuevo avivamiento? ¿O será, sin saberlo, la pieza que faltaba en una maquinaria que lleva al mundo a su caída profetizada? Y si es así, ¿cómo reconoceremos la verdad cuando esté envuelta en los ropajes del bien? Jesús advirtió en Mateo 24 que vendrían falsos cristos y falsos profetas que harían señales tan grandes que incluso los escogidos podrían ser engañados. Estamos acercándonos a esa época porque cuando la figura más influyente del cristianismo comienza a hablar con un lenguaje que busca unir todas las creencias bajo un mismo techo, cuando se minimizan las diferencias doctrinales en nombre de la unidad, cuando se acalla la verdad para evitar divisiones, es entonces cuando el verdadero cristiano debe despertar. No con miedo, sino con discernimiento. No con juicio, sino con convicción. Porque no se trata de atacar a un hombre, sino de abrir los ojos ante el sistema que lo rodea, lo sostiene, y que podría estar preparando el terreno para algo mucho más profundo, más oscuro, más profético. Ahora te invito a que mires dentro de ti. ¿Qué sientes al ver las noticias?
¿Hay paz o hay una incomodidad que no puedes explicar? ¿Percibes una urgencia en el espíritu, aunque nadie a tu alrededor lo mencione? Es en esa tensión silenciosa donde Dios suele hablar. Por eso quiero que dejes en los comentarios tu impresión. No lo que piensas a nivel político o teológico, sino lo que sientes espiritualmente. ¿Crees que esta elección es solo una transición más o hay algo más grande en juego? Escribe lo que percibes, porque quizá en esa conversación entre hermanos de fe comience a emerger una claridad que muchos están necesitando. No ignores esa voz interna, porque lo que está por venir podría cambiarlo todo. Porque no es casualidad, no lo es que justo cuando el mundo parece estar en el filo de un colapso espiritual, económico y moral, emerja una figura como esta. Un nuevo papa que no solo hereda un trono, sino que carga con una agenda que podría parecer a primera vista llena de luz, de reconciliación, de modernidad, pero que al ser examinada con discernimiento revela contradicciones profundas con la palabra de Dios. Y ahí es donde la verdadera inquietud comienza a arder en el corazón del creyente. Porque cuando el liderazgo espiritual empieza a adaptarse al mundo, en lugar de confrontarlo con verdad, cuando el mensaje del Evangelio es suavizado hasta volverse irreconocible, estamos entrando en una era de confusión sagrada, una era donde lo falso se viste de santo. Y tú, que estás viendo esto, ¿lo sientes también? Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que una figura religiosa despertó tanto consenso entre los medios seculares, entre líderes políticos, entre sistemas que históricamente han combatido la fe auténtica? ¿Te has preguntado por qué ahora todos parecen estar tan cómodos con esta elección? ¿Qué hay en su discurso que agrada tanto a quienes no quieren saber nada de Dios? ¿Es esto una bendición o una advertencia? No estamos aquí para imponer respuestas. Estamos aquí para hacer las preguntas que pocos se atreven a plantear. Porque ignorar estas señales puede ser el mayor error de nuestra generación. Y tú como cristiano, como alguien que busca a Dios sinceramente, ¿puedes seguir ignorando estas coincidencias? ¿Puedes seguir creyendo que nada de esto tiene peso espiritual? ¿Que esto no tiene nada que ver con las profecías? Porque si es así, tal vez ya estés adormecido por el espíritu de esta era. Por eso hoy más que nunca debes examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo falso. Como dice Primera a Tesalonicenses 5:6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Te invito a que dejes un comentario abajo. ¿Crees que esta elección es parte de los últimos tiempos? ¿Qué opinas del papel que podría jugar el nuevo Papa en la historia profética? Quiero leerte, porque tus palabras también pueden despertar a otros que aún no han visto lo que tú estás empezando a ver. Pero lo más impactante aún no ha sido dicho, porque hay una conexión más profunda, más antigua, que pocos conocen, una conexión que se remonta a siglos atrás y que podría revelar el verdadero trasfondo de lo que está sucediendo hoy. ¿Quieres saber cuál es? Entonces quédate, porque lo que viene a continuación podría cambiar tu forma de ver todo lo que está por suceder. A veces, los momentos más decisivos de la historia no se anuncian con estruendo, sino con una calma inquietante. El humo blanco ascendiendo sobre Roma fue recibido con aplausos, cánticos y lágrimas de emoción. Pero ¿y si detrás de esa señal visible se esconde algo mucho más profundo? Algo que no fue dicho, pero que será sentido por todos en los meses por venir. Porque no es solo la elección de un nuevo papa, es el simbolismo de esa elección. El perfil, el discurso, la velocidad con la que se ha querido proyectar una imagen renovada de la Iglesia, como si se tratara de una institución que de repente necesitara encajar en un mundo que ya no tolera la verdad sin filtros. ¿Es posible que estemos viendo la consolidación de un liderazgo religioso diseñado para complacer más al mundo que a Dios? Cuando observamos las Escrituras, no encontramos ningún indicio de que el final llegue disfrazado de caos inmediato. Al contrario, Jesús advirtió que el fin vendría como ladrón en la noche, en medio de la aparente paz, cuando la mayoría diga todo está bien. Y sin embargo, también dijo que habría señales que solo los que están despiertos sabrán interpretar.
¿Podría ser esta una de esas señales? No por el hombre en sí, sino por lo que representa. Un cambio en el espíritu de la iglesia institucional. Un movimiento sutil hacia una nueva narrativa global. Una apertura que no apunta al arrepentimiento, sino a la conformidad. ¿Estamos dispuestos a ignorarlo simplemente porque se ve pacífico? ¿O es hora de mirar más allá del humo blanco? Piensa en esto. Cada vez que un nuevo líder espiritual toma el control, marca una nueva temporada para millones de almas. Sus palabras guiarán naciones. Sus decisiones afectarán no solo rituales, sino también conciencias. ¿Y si ese liderazgo es la pieza que faltaba para dar inicio a una estructura religiosa global unificada? Una que hable de amor, pero silencie la verdad. Una que prometa paz, pero que no denuncie el pecado. Una que se proclame inclusiva, pero excluya todo lo que huela a convicción bíblica. ¿Y si este nuevo Papa, sin saberlo o sabiéndolo, es la bisagra que conecta lo espiritual con lo político en un punto que los profetas ya habían anticipado? Déjame saber en los comentarios si tú también sentiste algo diferente con esta elección. ¿Crees que estamos frente a una señal? ¿O todo esto no es más que una casualidad? Lo que tú piensas puede abrir una conversación necesaria en estos tiempos, porque lo que viene tal vez sea más grande de lo que imaginamos y todavía no hemos visto la parte más inquietante. Los medios lo mostraron como un momento histórico, la multitud congregada en la plaza, la fumata blanca elevándose al cielo y el anuncio solemne del nuevo pontífice. Pero mientras el mundo celebraba la continuidad de una tradición milenaria, hubo algo que pasó desapercibido, algo que no se dijo, pero que muchos sintieron como un estremecimiento profundo en el alma. Una señal silenciosa, una sensación de alerta espiritual. Porque no todo lo que brilla es luz, y no toda elección humana está inspirada por el Espíritu de Dios. A veces, detrás de las grandes decisiones públicas, se mueven fuerzas invisibles, intereses ocultos y alineamientos que van más allá de lo religioso. ¿Y si el nuevo Papa no es solo un símbolo de unidad, sino un engranaje más en una maquinaria profética que ha comenzado a girar sin retorno? Las Escrituras nos advierten una y otra vez: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Pero ¿cómo renovar nuestro entendimiento si ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo adormecidos? La figura del nuevo Papa no puede analizarse únicamente desde la política eclesiástica. Hay que observar los gestos, las palabras que no se dicen, las posturas que se asumen ante temas clave: el aborto, la familia, la verdad absoluta de la palabra de Dios. Porque cuando el liderazgo espiritual comienza a hablar más de ecología que de arrepentimiento, más de inclusión que de santidad, más de unidad que de obediencia, es tiempo de despertar. Y este nuevo rostro en el Vaticano podría marcar el punto de no retorno. No porque él mismo sea el anticristo, no estamos aquí para emitir juicios temerarios, sino porque puede estar preparando, sin saberlo, el terreno para el espíritu del anticristo. Una religión sin cruz, una fe sin fuego, una iglesia sin Cristo. ¿Lo has notado también? ¿Has sentido esa disonancia, ese choque entre lo que escuchas y lo que tu espíritu percibe? Si es así, escribe en los comentarios: estoy despierto. Porque esta comunidad necesita saber quiénes están viendo más allá de lo evidente. Y si lo que viene no es una era de renovación espiritual, sino el disfraz perfecto de la gran apostasía predicha en 2 Tesalonicenses 2:3, no te vayas aún. Lo que estás por descubrir podría cambiar tu forma de ver la fe y el tiempo en el que estamos viviendo. Y si lo que acaba de ocurrir no es solamente un nuevo capítulo en la historia del Vaticano, sino el cumplimiento silencioso de una advertencia que estuvo escrita desde hace siglos. ¿Te has detenido a pensar por qué esta elección papal, a diferencia de otras, ha causado una inquietud tan peculiar entre creyentes de todo el mundo? No es solo por el nombre que ha tomado, no es solo por las palabras que ha dicho, es por lo que representa en el momento exacto en que el mundo entero parece tambalearse entre la verdad y la mentira. En una época donde la moral se relativiza, donde la palabra de Dios es modificada para encajar en los estándares sociales,
donde lo santo se vuelve entretenimiento y lo profano se tolera en nombre del amor, surge un líder que habla de unidad. Pero, ¿unidad sobre qué base? ¿Sobre la roca eterna de Cristo o sobre la arena movediza del consenso humano? Apocalipsis 13 nos habla de una bestia que seduce a las naciones con señales y autoridad. No se nos dice que vendrá con violencia al principio, sino con palabras suaves y apariencia de cordero. Podría ser que esta figura, el nuevo Papa, esté abriendo la puerta a esa etapa profética donde lo religioso y lo político se funden en una única dirección. No lo afirmamos con certeza, pero las señales están ahí, esperando que quien tenga ojos vea. La creciente fascinación mediática, la aceptación mundial, los mensajes que apelan a la paz pero omiten la cruz, todo forma parte de una narrativa que parece estar orquestada desde hace tiempo. Y lo más inquietante es que muchos cristianos, incluso sinceros, están cayendo en un sueño espiritual del que pocos logran despertar. Tú que estás viendo este video, que has sentido esa incomodidad que no puedes explicar, detente y observa. Pregúntate si esto que está ocurriendo ante tus ojos no es simplemente historia, sino profecía. ¿Te has dado cuenta de cuántos líderes religiosos están abrazando doctrinas ajenas al evangelio puro de Cristo? ¿Cuántos han dejado de hablar del arrepentimiento, del juicio, del retorno de Jesús para enfocarse solo en lo que agrada al oído humano? Y ahora, con esta figura en el centro de la escena mundial, ¿cuánto falta para que se reconfigure todo el panorama espiritual global? Déjame saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que este nuevo Papa es una señal del tiempo final? ¿Sientes que algo profundo está cambiando en el mundo espiritual? Escribe tu opinión abajo. No estás solo. Hay muchos que también están discerniendo, vigilando, orando. La conversación no termina aquí, porque lo que está por revelarse podría cambiarlo todo. Y entonces, cuando parece que todo está en calma, cuando la figura del nuevo Papa es celebrada por multitudes, por medios internacionales y por líderes de distintas religiones, es precisamente allí donde el ojo espiritual debe estar más abierto que nunca, porque el enemigo no se presenta con cuernos y oscuridad, sino con apariencia de luz, con discursos de unidad, de paz, de inclusión, que sutilmente van desplazando la verdad eterna de Dios por verdades relativas, moldeadas al gusto del mundo. ¿No fue acaso lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. ¿Y qué es un líder espiritual global, sino el maestro con más influencia sobre las masas? Este nuevo Papa, más allá de su nombre, edad o nacionalidad, representa algo mucho más profundo, la posibilidad de que se esté sellando una etapa final. No lo sabremos hoy ni mañana. Pero los verdaderos hijos de Dios no necesitan evidencias humanas para discernir los tiempos, necesitan sensibilidad espiritual. Porque como dijo Jesús en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La señal no siempre es un evento catastrófico. A veces es una coronación tranquila, una ceremonia elegante, un humo blanco que anuncia lo que en lo invisible podría ser el inicio de la mayor confrontación espiritual de nuestra era. Y tú, que has llegado hasta aquí, no estás aquí por casualidad. Algo dentro de ti sabe que este tema va más allá de lo institucional, más allá de lo religioso. Es profético, es bíblico, es espiritual. ¿Será el nuevo Papa la última señal antes del fin? No lo afirmamos con certeza, pero sí con urgencia, porque cuando el río suena, es porque las aguas espirituales ya están en movimiento. Por eso te invito a dejar tu comentario. ¿Qué opinas de esta elección? ¿Sientes como muchos en silencio que algo no cuadra del todo? ¿Estás listo para permanecer firme en tu fe, aun si el mundo entero se arrodilla ante lo que parece correcto, pero no lo es? Déjalo escrito, porque tus palabras pueden despertar a otros. Y si este mensaje te ha hablado al corazón, no te detengas aquí. El próximo video será aún más revelador. Lo que está por venir puede marcar un antes y un después en tu comprensión espiritual. Dios te bendiga y no lo olvides, velad, orad
y permaneced firmes, porque los días se acortan.